Esta mesa redonda la hemos planteado de otra forma, en el sentido de que sea un diálogo abierto entre los 4 ponentes, que creo que son unas personas que nos pueden trasladar una información desde el punto de vista, aquí acabamos de hablar de grandes proyectos y una visión más arquitectónica, aquí vamos a bajar más a tierra empresas y proyectos más para todos los ámbitos de la sociedad desde un punto de vista, desde 4 puntos de vista creo que muy interesantes y muy complementarios. Entonces, como Irene ya les ha presentado brevemente, nosotros en vez de presentaciones tenemos unos vídeos. Alejandro, si me puedes ayudar. El primero de Juan Antonio Gómez Pintado, que es el de Lignum Tech, ya que Sandra lo ha pasado mal con la presentación, vamos a darle un regalo posterior de la presentación. Pues Juan Antonio, además de Viagora, pues también es presidente de Lignum Tech, así que un vídeo más que 1000 palabras, creo. Si puedes poner el de Finsa, el de Jacinto, también para explicar lo que hacen. ¿Cómo se diseñará en el futuro? ¿Cómo será la arquitectura que viene? ¿Qué materiales protagonizarán los proyectos de ahora en adelante? En Finsa creemos que el futuro está en la madera, porque después de casi 90 años explorando, innovando y desarrollando intensamente, hemos conseguido una variedad de productos derivados de la madera, ideales para dar respuesta a las necesidades de los proyectos del siglo XXI. Las posibilidades de nuestras soluciones decorativas son infinitas, creando ambientes personalizados y únicos. Se pueden aplicar en revestimientos verticales, mobiliario, suelos, armarios, puertas, fachadas, estructuras y en todo tipo de proyectos, hoteles, oficinas, viviendas, comercios, restaurantes. La calidez de la madera permite crear espacios confortables y saludables para conseguir, por tanto, ambientes más cálidos y funcionales para las personas. Y como reduce la huella de carbono del edificio, tiene bajo impacto ambiental y se extrae de bosques certificados, es una de las formas más sostenibles de construir ahora y en el futuro. Somos una compañía con una visión global. Por eso Finsa es capaz de trabajar con clientes de más de 80 países desde sus 18 delegaciones comerciales propias, haciendo llegar al mundo entero nuevos productos. Hemos trabajado en proyectos como este o este, dando una respuesta específica a los retos que plantea cada obra, ofreciendo asesoramiento e implicándonos en el proceso desde su anteproyecto hasta su ejecución. No sabemos cómo será la construcción del futuro, pero sí sabemos que será más digitalizada, industrializada, personalizada y respetuosa con el medio ambiente. Y también sabemos que Finsa estará a tu lado para construir juntos ese futuro. Finsa. Jacobo, te salto porque tu vídeo lo ponemos luego en el otro punto y el de José María, si puedes proyectarlo, Alejandro, gracias. También lo de meter los vídeos ha sido una tarea complicada, disculpad. El momento en que las ideas sobre desarrollo sostenible toman forma ya está aquí. Confort, calidad y respeto por el medio ambiente se dan la mano en un proyecto excepcional con el que Aedas Homes mira al futuro. La promoción Fioresta, situada en Sant Joan d'Alacant, en Alicante,
combina el máximo bienestar con la mayor calificación energética al apostar por casas eficientes y edificios de consumo energético casi nulo, donde la madera es la gran protagonista. La promoción de Fioresta de Aedas Homes es un claro ejemplo de utilizar un sistema constructivo con una visión de futuro. La estructura en madera de Fioresta es un nuevo reto que asumimos para cuidar el mañana, un desafío que afrontamos con todas las garantías que aporta un material duradero, biodegradable, con gran capacidad aislante y reciclable. La construcción con madera es un sistema absolutamente seguro, probado, contrastado. Hay que tener en cuenta que la madera es un material altamente tecnológico y altamente industrial. Sostenibilidad y calidad forman parte de este proyecto diseñado desde el presente para respetar el futuro. Las viviendas de Fioresta tienden al consumo energético casi nulo y mientras proteges el planeta sin ningún esfuerzo, experimentarás ventajas económicas, ahorrarás energía respecto a una casa tradicional y tu gasto en calefacción será menor. Proporciona ya un aislamiento térmico de por sí. Al final el ahorro energético en el ciclo de vida de las viviendas sea muy alto. La madera empleada en Fioresta cuenta con la certificación del sello FSC, que garantiza la conservación de los bosques a través del uso y la gestión responsable de los recursos forestales mundiales. Nos adelantamos al futuro construyendo Fioresta, un futuro que para ti ya es presente en tu nueva casa. Bueno, pues con este marco de presentación, si os parece, vamos a empezar esta mesa redonda y me quedaría con 3 palabras que recogía en el vídeo de Finsa para enlazar nuestra conversación. Industrialización, digitalización y medio ambiente, que son lo que resumen un poco la conversación, que por favor ir interrumpiendo, que sea un diálogo para que el público sea lo más como estar en el salón de nuestra casa. Y una cosa, sí que advertiros que por tema de tiempos, Juan Antonio Gómez Pintado a las 2:10 nos tiene que dejar, así que no va a ser descortés, pero se tendrá que marchar. Ya queda avisado eso. Entonces, empezando con el tema de la construcción industrializada en madera, entre otros sistemas industriales, os diría casi a los 2 extremos, a José María Quirós y a Juan Antonio Gómez Pintado, que nos comentéis ahí el tema de competitividad en costes, que bueno, también algo ha aportado ya Sandra, o que le complementáis, competitividad medioambiental y competitividad también en prestaciones. Tú primero. Bueno, pues a mí me gustaría poner, si me lo permites, que nos beba un poco en contexto, porque venimos hablando toda la mañana de madera. Yo siempre veo, yo soy un recién aterrizado aquí, o sea, eso vaya por delante. Llevamos año y poco con nuestra industria, pero sí es cierto que vamos aprendiendo poco a poco las dificultades que tiene de gestión y sobre todo las limitaciones. Entonces, para poner en contexto cómo tenemos que enfocar el tema de la madera, y lo hablo desde un punto de vista promotor inmobiliario, a mí me parece importantísimo la confluencia de la situación que se está dando ahora respecto de que un sector que está fuertemente regulado, como es el promotor inmobiliario, y que cada vez se nos van a ir haciendo más mediciones al impacto que dejamos en el medio ambiente, puede tirar en paralelo de otro sector como es la madera. Creo que es la cuadratura del círculo, creo que es un momento idóneo y así por eso hemos invertido todo lo que hemos invertido en nuestras industrias y que es un sector que puede servir de tractor a un sector como la madera, que en sus 3 componentes, la gestión forestal, la primera transformación y la segunda transformación, creo que son importantísimas. Solo una reflexión. Lo que yo me he encontrado cuando hemos llegado al sector de la madera es un sector que en gestión forestal tiene mucho que hacer, muchísimo. Es un sector que cuando bajas a la primera transformación, el ejemplo que me gusta muchísimo, que da Sandra siempre, de que no puedes comprar una vaca para picarla entera, y que cuando nosotros hablábamos al inicio de nuestra actividad, hablábamos con los aserraderos, se sorprendían mucho cuando pedíamos una cantidad de metros cúbicos de madera certificada para que nos sirviese para el uso estructural. Y eso fue una de las principales limitaciones que empezamos a vislumbrar hacia la problemática en la que nos encaminamos. Entonces, por sintetizar, ¿qué necesitamos para que la madera fluya? Y no hablemos solamente de proyectos y hablemos de una manera, yo creo, de un sector muy pequeño. Necesitamos una administración que entienda cuál es la problemática de la gestión a nivel forestal, que
nos pongamos a la altura de países europeos, como pueden ser, bueno, Portugal es, yo creo que un ejemplo claro de la cantidad, la capacidad de madera, de hacer recolección de madera que tiene, está prácticamente en el 65%, versus, si hablamos de Castilla-La Mancha, en el año 22 me parece que fue un pírrico 7% de aprovechamiento forestal, y si hablamos de Castilla, me parece que ha sido un 23%. Tenemos que ponernos a la altura de, si queremos ser competitivos, a la altura de lo que está pasando en otros países, y para eso necesitamos una legislación y una regulación acorde. Tenemos identificado perfectamente cuáles son los cuellos de botella en las administraciones por las cuales hay tanto déficit de madera. Estamos hablando con dos administraciones, Comunidad Castilla-La Mancha y Castilla-León, para que implementen figuras novedosas que agilicen la gestión a nivel forestal. Creo que eso es importantísimo. Bueno, es vital que eso se pueda producir, y que serán las comunidades autónomas quien tengan que ver dónde están los frenos o las trabas, que por cierto, en nuestro sector, en el inmobiliario, si hacemos un análisis homólogo, nuestra materia prima es el suelo. La cantidad de recursos novedosos que se han dado de gestión, y aún así todavía falta mucho en materia de suelo, pues se tiene que trasladar también al sistema forestal. Una cuestión que nosotros hemos planteado a las dos administraciones, y vamos a presentarlo también en Madrid próximamente, la creación de una figura del agente selvícola, que en la colaboración público-privada sea capaz de ayudar a la Administración, ojo, siempre con verificación de la Administración, no se trata de que se sea permisivo en absoluto, pero sí que identificados esos cuellos de botella de gestión, desde la agente selvícola se puedan facilitar y ser colaboradores de la Administración para que la gestión forestal sea, yo creo que como tiene que ser, y ponernos a los estándares europeos. Esa es la primera cuestión. Y la segunda, yo creo que es, bajando a la primera, cada vez veo muchísimo más movimiento. Cuando bajas a la primera transformación, pues ser capaces de poner tecnología puntera para la certificación de la madera que quieres utilizar, y que cada uno va a aprovechar en la medida. A nosotros lo que nos interesa es la madera estructural, a otros el pellet, a otros astilla, en fin, palets. Creo que en esa primera transformación también tiene que surgir un cambio importante, y luego ya llegaremos a la segunda transformación, que por cierto todavía hay muy poca capacidad instalada para lo que puede venir. Resumo. Este sector tiene una oportunidad histórica, y cuando digo histórica, tiene toda la componente que nos viene a nivel de regulación europea en nuestro sector principal, y aquí sí que lo voy a decir, donde penaliza muchísimo al acero y al hormigón, muchísimo, y en el año 27 lo vamos a ver. La madera, yo no voy a decir que va a ser un sustituto 100%, pero sí que va a tener un papel importantísimo dentro de lo que son elementos estructurales y de industrialización en nuestro sector. Que nuestro sector principal, el promotor, en agregado pesa casi un 14% del PIB, y que la atracción que puede llevar nuestro sector, del sector de la madera, es importantísimo. Y termino ya cumpliendo varios objetivos. Primero, fijación de población en el medio rural, industrialización allá donde, en el medio rural, donde realmente es necesario, y por supuesto, como toda la madera que tiene que ser certificada, no puede ser de otra manera, una conservación de la biodiversidad y del medio ambiente como tiene que ser. Bueno, Juan Antonio, creo que has adelantado varias preguntas, pero fenomenal. Muy bien. Bueno, como tengo que marchar, así. Por eso, ya has hecho camino. Luego Jacobo nos contará unas buenas prácticas de administración, que creo que eso también es ya que hoy es un foro, me gusta mucho el formato que decíamos muy mixto, ha habido una parte forestal, ahora vamos a salir de nuestro entorno forestal, que siempre somos un poco endogámicos, y vamos a mezclarlos con el mundo, con otros mundos. Así que, José María, bueno, cuéntanos tu visión sobre el tema de la industria. Nosotros también somos unos recién llegados a la madera, y además como usuarios absolutamente finales, ¿no? Que hemos llegado además a la madera a través de la industrialización, ¿no? Que nos parece un material idóneo para industrializar. Antes decías, ¿cómo compite con otros materiales? A efectos de sostenibilidad, vamos, no es que compita, es que no hay color. Uno almacena CO2 y los otros emiten grandes cantidades de CO2. Pues ya se ha dicho aquí bastante, ¿no? Nosotros hacemos las ACVs, los análisis de ciclo de vida de todas nuestras promociones. Hemos visto que con la industrialización lo reducimos no más allá de un 1
1 o 1,5%, básicamente por reducción de residuos generados, ¿no? Pero donde somos capaces de reducir muchísimo la huella de carbono es con el uso de la madera en la estructura y en la envolvente del edificio, ¿no? Ahí estamos en cifras que sobrepasan el 30% de reducción. Estructuralmente nos da absoluta la garantía las capacidades estructurales de las maderas técnicas que hoy en día, los CLT, bueno, hoy en día desde hace muchos años ya, ¿no? E incluso las maderas serradas están a niveles de los mejores materiales estructurales. En cuanto al coste, evidentemente ese es el caballo de batalla. En esa promoción que ahí hemos enseñado, pues nos dejamos una pasta. En la constructora, que era 011H, se dejó otra, pero entendíamos que alguien tenía que hacerlo y sobre todo que estábamos seguros que necesitábamos esa inversión para ser capaces de optimizar los costes en futuras promociones. Ahora, el último proyecto, ya hemos hecho 4 promociones, 2 las estamos entregando ahora, 2 las tenemos en ejecución. El último proyecto que hemos hecho, hemos conseguido que el diferencial contra el económico, contra la construcción tradicional, no llega al 3%. ¿Cómo hemos conseguido eso? Introduciendo la madera desde la fase de proyecto, que eso es fundamental, y luego combinando muchos sistemas constructivos de la propia madera. Es decir, el primero que hicimos en Fioresta no podíamos fallar y lo que hicimos fue un auténtico búnker construido en CLT. Tampoco es cuestión de utilizar un material de esa manera tan intensiva, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahora? Combinar CLTs con entramados ligeros. El CLT es muy sensible a pasar luces de 5 metros, por ejemplo. Cuando tenemos que pasar esas luces en salones y demás, colocamos pórticos de madera laminada, por ejemplo. Además, incluso lo puedes dejar visto, que es decorativo y es una llamada a la esencia de la estructura hecha en madera, ¿no? Incluso combinándola con otros materiales, como decía Irene antes, ¿no? Nos da muy buen resultado y estamos desarrollando que los núcleos de comunicación sean elementos rígidos de hormigón y además hacerlos prefabricados para que no haya los desfases de plazo que hay entre ejecutar in situ un núcleo de hormigón muy lento con una madera que va muy rápido, ¿no? Y creo que esa es la clave para reducir los costes, ¿no? Y eso es un camino que tenemos largo. Es verdad que en ese último proyecto que os digo, que es en Godella, en Alicante también, nos hubiera gustado otro tipo de arquitectura. He de decir que la arquitectura que permite la madera es muy flexible, o sea, de cara a industrialización yo creo que es el material que nos permite conseguir una mejor arquitectura por lo flexible que es. Pero es verdad que cuando vas a esas flexibilidades vas a incrementar los costes, ¿no? Y uniendo con tu comentario del tema también con Irene, es decir, otros materiales, tenemos cada uno que buscar nuestro nicho, pero también hay que utilizar la madera de la forma más eficiente posible. Correcto. Porque al final es un recurso renovable y reciclable, pero también limitado por unos tiempos de crecimiento muy largos. Y ahí os lanzo una pregunta a Jacinto y Jacobo de Valientes. ¿Creéis que hay madera suficiente para acometer toda esta transición? Bueno, empiezo... A ver, por dar... Bueno, encantado de estar aquí, perdón. Te pierdes el micro, Jacinto. Encantado de estar aquí, gracias al Ministerio y a FSC. Y por hacer una introducción rápida, voy a poner el ejemplo que luego Jacobo lo dará más en detalle, pero el ejemplo de Galicia, porque es el 50% de las cortas de España, 10 millones de metros cúbicos. De esos 10 millones, 3,6 son destinados a la parte de las coníferas. Y lo que decía antes Sandra Llorente, ¿no? Lo decía muy claro, la mayoría del uso de esa madera va al palé y a la caja, con muy poco valor añadido, ¿no? Entonces, un hito importante en nuestro caso fue hace 3 años montar la fábrica de CLT en Galicia, Silonor, y rompimos un techo que fue empezar a utilizar la especie gallega con una prensa especial diseñada para ese propósito, y ahí pudimos hacer un hito en el sentido de empezar a industrializar la madera a nivel estructural y rompiendo sobre todo el techo de los fabricantes austriacos que sobre todo utilizan abeto y no la especie local del pino radiata y gallego. Y eso ya empezó a generar una demanda de otro tipo de madera y más valor añadido en la gestión forestal, ¿no? A partir de ahí, que estamos empezando a ver, como decía muy bien Juan Antonio, que empiezan a haber otras realidades en la península, como lo que han montado ellos en Cuenca, JV Forest en Teruel, en Barcelona se está montando ya otra historia de otra planta de CLT, pero eso que necesita un acompañamiento total público para dar facilidades a buscar solares industriales para poder hacer esta actividad. El promotor es un gran impulsor de todo esto y además es el tractor de todo esto, pero necesita ayudas. Y luego, por supuesto, bonificaciones, por ejemplo, más edificabilidad en altura, empezar a hacer como estándar la medición del ciclo de vida de la huella de carbono de un edificio, empezar a traer el pasaporte digital, que la Unión Europea ya empieza a implantarse y aquí no. Claro, todo lo estamos haciendo un grupo de empresas a pulmón y además con una voluntad
creyentes en esto, ¿no? Y al final, bueno, pues todo esto es crear un tejido nuevo. Y a partir de ahí es cuando empezaremos probablemente a ver cambio a cambio, ¿no? Y lo que decía muy bien Juan Antonio, hasta ahora estamos haciendo edificios para mí icónicos, pero en algún momento vamos a tener que estandarizar procesos, es decir, hacer componentización en la madera, porque al final la gran realidad, que lo decía muy bien José María, ¿por qué todavía no es competitiva la madera y sobre todo en usos estructurales? Porque cada edificio se parte desde cero. Se tiene que hacer la ingeniería desde cero, se hace un edificio único, que es un prototipo en sí ese edificio, y lo único que se ha conseguido es automatizar el proceso de fabricar el panel. Pero si nosotros creásemos unos estándares a nivel nacional para usos diferentes por segmentos, de residencial, oficinas, en el uso de la madera, es decir, configuración de producto adaptado a cada segmento, empezaríamos a crear estándares. Las fábricas de CLT serían mucho más eficientes porque fabricarían de una forma mucho más estandarizada y a partir de ahí, y esto es, en el fondo, crear una industria. Pero bueno, Paco, cuéntanos tú, desde vuestro punto de vista. Lo primero es, buenas tardes y agradecer sí. A FSC la invitación. La verdad es que es fantástico y hablaba Gonzalo del edificio Impulso Verde y de todo lo que se hizo. Y creo que en ese sentido el Ayuntamiento de Lugo fue un pionero y siempre hace falta este tipo de ideas, al final serán recordadas. Yo tengo 3 cuestiones. La primera que transmitiros, ¿no? La primera es que ya veo que comparto el gusto por los plazos y los tiempos con muchos de los que han hablado y sobre todo el silbido que hacen cuando pasan así volando. La segunda cuestión es que yo tengo un KPI, ya me han puesto un KPI en el café, me ha venido una persona y me ha dicho, toma la tarjeta, si dices algo que me interesa, me pondré en contacto contigo. Con lo cual, que sepáis que ya voy a tener un indicador de performance. Si al final se pone en contacto conmigo es que he dicho algo que le interesa. Y la tercera, y lo digo porque la anterior semana estuve en el Algarve, en Portugal, dando una charla de mercados de carbono y crucé las piernas como estoy ahora, la dejé mucho tiempo. Me tenéis que recordar que las descruce porque casi me meto un morrón cuando me bajo de él. Bueno, dicho esto, a la pregunta, pues fijaros, y voy a poner el centro en lo que está haciendo la agencia en 3 puntos críticos, ¿no? En materia de construcción. La primera, en formación. Estamos dedicando mucho dinero a ayudas públicas en dos líneas, como siempre la administración, ¿no? Tenemos un convenio con el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, donde le damos formación según nos van solicitando. Fijaros, este año hemos dado 2 cursos, uno de ellos de iniciación a la introducción de madera. Se han apuntado 200 colegiados, ¿no? Al final solamente teníamos un cupo de 100 personas, pero la realidad es que está ahí, ¿no? La segunda cuestión, pues dando ayudas, ¿no? Damos ayudas a universidades, damos ayudas a asociaciones, damos ayudas a entidades y como consecuencia de las ayudas en formación, pues tenemos a PEMADE dando un curso para calculistas, tema sísmico, tenemos al Clúster de la Madera, tenemos a la Fundación Arume con CSFOR dando cursos para instalación también en madera. Tenemos a CESUGA dando cursos también para arquitectos. Usualmente ven, me decía la directora de CESUGA, que en su plan de estudios, como mucho, entre un 3 y un 5%, hasta un 10% de los créditos con respecto a la madera como elemento en la construcción, ¿no? Y que ya diría antes que es fundamental. Todo nace en tener un buen proyecto. A partir de ahí llega la industrialización, llegan los plazos, llegan los tiempos. Aquí no podemos, vamos a decir, improvisar en obra. Hay que dedicar mucho tiempo y hay que pensar desde el minuto 1 y no hacer simplemente un cambio de madera por hormigón y acero, porque si no se disparan los costes. Un 26% y está demostrado, ¿no? Así que en el tema de formación estamos poniendo la carne en el asador. En la segunda cuestión que estamos poniendo en la carne en el asador es industrializar, dar ayudas a todas las industrias para que se aprovisionen de los equipamientos e instalaciones para producir madera necesaria, para clasificar C18, C24, GL, para que salga una línea de viga laminada. En eso estamos dedicando en la última convocatoria hasta 15 millones de euros. Y la tercera cuestión es el núcleo de todo esto, que es el cliente, el promotor, el que va a tirar de toda la cadena y la va a arrastrar hasta el final, hasta el recurso. Y estamos dedicados a dar ayudas a los promotores privados que apuesten por el uso de la madera en la construcción, dando ayudas muy altas, ya lo contaré, y además asumiendo en primera persona Xunta de Galicia un compromiso público con un porcentaje de madera estructural en todas las nuevas edificaciones que vaya a realizar. A la pregunta, y esto viene al cuento, ¿no? En una de las reuniones que tuvimos por videoconferencia con los colegiados del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, que ya digo que estamos dando formación, también estamos dando formación en interno a los propios arquitectos de la Xunta de Galicia, que nunca han prescrito con madera. Pues al final aparecía en el chat
Sí, pero hay un artículo de Henry Kaufman, que es un arquitecto, que se titula Timber is being abused, está siendo abusada, ¿no? Y que al final la madera masiva se está pegando un tiro en el pie porque vamos a quedar sin madera. Pues yo que vengo del recurso no se puede estar más en desacuerdo yo con esa afirmación, ¿no? Fijaros, según los inventarios forestales, y lo decía muy bien Juan Antonio, en Galicia estamos con una posibilidad de un 70 o 80%, tampoco es gran. Es decir, nos volvemos para tener una posibilidad de tal forma, como dice él, que el volumen de crecimiento de las masas siempre sea mayor que lo que se retira. Esa es la definición de posibilidad, ¿no? Pues fíjense, como no estamos retirando, pues en el Inventario Forestal Nacional 2, en el Pinus Pinaster y en Pinus Radiata teníamos 40 millones, 50, ahora estamos en 60 millones de metros cúbicos. Es decir, aunque nuestras tasas de aprovechamiento son cada vez muy altas, estábamos partiendo de un porcentaje muy bajo de aprovechamiento con respecto al sostenible. Y además voy a decir una cosa, y yo ahí veía una diapositiva de Sandra y tenía mis dudas, ¿no? Porque número de árboles, pues tampoco es un tema de número de árboles, ¿no? Nosotros hemos lanzado un inventario forestal propio que lo que nos está intentando informar es de 3 cuestiones, fijaros, ¿no? ¿Dónde está el recurso? ¿Qué cantidad de recurso hay? Pero la siguiente pregunta es que no todo el recurso está disponible para la industria forestal. No hablemos de volumen o de número de árboles. Es que voy a ponerles un ejemplo que es paradójico. Eucalipto, que no tiene nada que ver, aunque estamos haciendo, por cierto, laminado de eucalipto. El 30% de las masas de eucalipto se encuentran en una superficie que, debido a cuestiones de carácter de restricción legal, renatura, de cuencas de agua, de patrimonio cultural, no van a tener una salida industrial. Y además le hemos incorporado restricciones de tipo técnico, distancia a pistas, tamaño de la parcela y pendiente. Bueno, pues no toda la superficie forestal arbolada va a tener un destino industrial. Y eso es bueno, porque se pueden hacer políticas relacionadas con la biodiversidad, políticas relacionadas con el agua y con el suelo. Pero tenemos que saber con cuánto recurso disponemos, ¿no? Y para eso es que estudiar qué recurso no solamente existe, sino está disponible. Claro. Y déjeme que le plantee una tercera cuestión. Pero es que después de saber cuánto recurso tenemos y si está disponible, ¿hay alguien que nos lo venda? Tenemos un convenio con el Instituto Gallego de Estadística. La media de las personas que venden madera, que son los que son activos, es de 69 años. 69 años, casi 70 años. Esa gente no va a estar en los próximos años. Pero es que cuando vamos a hacer una polígono agroforestal, una concentración, y hacemos un estudio de la propiedad, el 45% de los propietarios están ausentes. No saben ni que tenían superficie. Fíjense lo que estoy diciendo. Tenemos una magnífica oportunidad, pero no vamos a ser capaces de movilizar un recurso que además podría ser industrial porque no tenemos a nadie con quien hablar de la otra parte. Y eso merece políticas públicas instantáneas que estamos intentando llevar a cabo en una ley de recuperación de tierra agraria en Galicia. Entonces, a la pregunta, ¿hay madera? Hay madera de sobra. Y el problema es que no se movilice porque vendrán los incendios de sexta, séptima y octava generación. Estuve 5 años en el Centro de Coordinación de Incendios en Galicia. Si se abandona la tierra, vienen los incendios. La carga de biomasa es muchísimo más alta. La forma de hacer gestión es movilizando recursos. Y tras la movilización de recursos viene la certificación forestal, porque viene con un pago de premio de 1 o 2 euros sobre la tonelada de madera. Y la certificación forestal obliga agua, suelo, biodiversidad y bienestar social de aquellos que están en la comunidad. Vamos, acabas de dar un recorrido, Jacobo. Pues, que he tomado nota. ¿Me permites que haga un inciso? No, que no me da... Creo que el KPI ya lo has cumplido de lujo, ¿eh? Yo, vamos, en mi opinión, Isabel, no sé la persona que... Isabel, allí donde estés, llámame. Oye, un Juan inciso. Antonio, apunta, esto es un diálogo. No puedo estar más de acuerdo con él. Y como él está en un organismo, SERA, que depende de la Xunta y, por tanto, tiene relación con la Administración, ¿qué demonios pasa en la Administración? ¿Por qué hay tanta resistencia al cambio? Si tenemos identificado una problemática, si sabemos que hay un sector que está incipiente, obsoleto, porque lo dedicamos al palé y al embalaje. Correcto. Y si sabemos que hay una oportunidad única con toda la normativa medioambiental que viene de Europa y un sector que es el promotor inmobiliario que necesita, o sea, todos los años en España se quedan 240.000 hogares sin cubrir, se crean y no se cubren. Y tenemos un sector promotor inmobiliario pues como el que tenemos. Oye, el año pasado se vendieron 600.000 viviendas en España. ¿Qué pasa en la Administración? ¿Por qué hay tanta resistencia al cambio? ¿Qué es lo que no saben identificar
para que tengamos un sector moderno, como está pasando, por cierto, en otros países de Europa. Es una... Sí, 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 sí. Hoy vas a tener que hacer un KPI bien, ¿eh? Me toca hablar de mi libro, no de los libros de los demás, ¿no? Y mi libro, que es Galicia, es que sale un presidente de Galicia diciendo que el 20% de todos los nuevos edificios que se hagan por parte de la administración pública va a tener madera en su estructura. Es que al final los sectores agrarios son complicados. Y, Juan Antonio, yo he trabajado en el recurso. Primero con las asociaciones de silvicultores, luego con las de rematantes y maderistas, luego con Primera Transformación. Y a medida que vas recorriendo, al final acabas hablando con gente muchísimo más dinámica, que son los empresarios que están al final de la cadena. La única forma es apretando, y apretando desde la atracción donde no haya margen de maniobra. Y la margen de maniobra se hace imponiendo dos cosas: madera en la estructura y penalización absoluta en la huella de carbono, especialmente en la fase A4, que es la de transporte de la madera, donde los pliegos de prescripciones técnicas sean absolutamente, voy a decir, draconianos. Hemos publicado desde la agencia una guía para impulsar la construcción madera en edificación pública, y donde hemos incorporado una serie de pliegos de prescripciones técnicos administrativos tipo para no solamente traccionar la madera, sino traccionar la madera local, porque al final es de lo que se trata, fíjense. Hay un estudio de Finlandia de Ruralia, por cada euro que se invierte en construir madera, hay un euro que revierte a lo largo de la cadena Monteindustria. Pero si es madera local, revierten 2 euros. Por tanto, cuando se invierte en construcción en madera, se está invirtiendo en el sector forestal, y se está invirtiendo en la lucha contra el abandono, en la lucha contra los incendios. Fijación de población. Y fijación de la población, de economía rural. Que no se nos cae de la boca, pues, y de la España de... Sí, tenemos que hacer un llamamiento a la Administración para que modernice la legislación y vea que lo que tiene enfrente es la posibilidad de un sector con muchísima atracción, pero que necesita una respuesta a nivel legislativo moderna, donde el aprovechamiento forestal sea posible. Digo porque como estamos aquí en el Miteco, los representantes que haya del Miteco, por si alguien no se escucha. Pero más bien lo que tenemos es comunidades autónomas que, si la rueda está inventada, copiémosla, ¿no? Jacobo, y estas buenas prácticas que tú estás comentando, creo que lo mejor es conocerlas entre todos para que esto... Pero volviendo un poco al tema, déjame moderar, venga, Juan Antonio, que no me dejas. No te dejas tú. Volviendo al tema de la construcción industrializada, ¿qué beneficios, más bien, qué desventajas, como vosotros dos en la promoción, le veis? Y diría más a Jacinto y a Jacobo también, si quieres, ¿qué ventajas le estáis viendo? Vamos a lo positivo y a lo negativo. Mirar, ventajas, todas. Y me explico. Lo que pasa es que hay que saber hacerse bien las cuentas, y eso es importantísimo. Bueno, antes, un inciso. Sí. Parece que tenemos que estar justificando todo el rato, es que la madera es que es resistente. Vamos a ver, estamos en un país donde hay un código técnico. Eso es. Y como hay un código técnico, si yo estoy haciendo un edificio, está cumpliendo código técnico. Se ha acabado. Sí, dejar de pedir perdón. Parece que la madera arde, pero el código técnico manifiesta. Esa es una realidad. Entonces, no tenemos que justificarnos. Cumplimos código técnico, se ha acabado, no hay más. Y luego, en una promoción inmobiliaria el tiempo es importantísimo, porque tenemos un coste de capital elevado, las compañías, y cuando uno compara presupuesto con presupuesto no se puede hacer de una manera directa, sino que tienes que ver, oye, ¿cuánto ahorro de plazo voy a tener? ¿Cuánto es mi coste de capital? Consecuentemente, si reduzco el plazo, ¿cuánto voy a ahorrar? ¿Cuántos son los gastos financieros del préstamo hipotecario que voy a tener? Eliminar la incertidumbre temporal, que es importantísima, y a partir de ahí, luego, todas las prestaciones de yo voy a tener un edificio de consumo casi nulo o nulo, y voy a tener un edificio con unas prestaciones muy, muy, muy por encima de lo que van a tener con otros materiales. Yo creo que es la principal reflexión que hay que hacer. Las empresas promotoras constructoras normalmente no se hacen ese número. Porque, José María, tú, por ejemplo, respecto a durabilidad y mantenimiento, ¿cómo lo ves? Esos mitos que también hay con la madera. Nosotros, a ver, totalmente de acuerdo con lo que dice Juan Antonio. Nosotros problema de durabilidad no le vemos. Tampoco estamos entregando las primeras promociones, pero es que hay edificios en todos los cascos antiguos de las ciudades llevan ahí 300 años y con mantenimiento cero. O sea que no le vemos... sí que es verdad que antes de meternos en esto de la madera, preguntamos por ahí, bueno, pues a gente que lleva a Egoin, por ejemplo, que ha hecho ya unos cuantos edificios y vimos lo que estaba pasando en el norte de Europa.
con el mantenimiento de esos edificios, ¿no? No tenían ninguno de ellos una patología que nos echara para atrás. Evidentemente, si tú tienes un edificio de estructura metálica y lo tienes mal protegido al óxido, por ejemplo, que es uno, pues vas a tener un problema. La madera también tienes que protegerla, tienes que ser muy cuidadoso con la humedad y tienes que cuidar acústicamente la madera, que son los dos talones de Aquiles que tiene. Pero igual que otros materiales tienen esos talones de Aquiles. A nosotros en nuestra primera promoción nos preocupaba, al final el negocio de AEDAS es vender viviendas y eso no es hacer viviendas en madera. O sea, y eso nosotros lo teníamos muy presente, ¿no? Y nos preocupaba a ver si por la gracia de utilizar la madera vamos a tener un problema de ventas, ¿no? Porque no sabes cómo va a reaccionar el comprador, ¿no? Y el comprador, en eso que decías también, Juan Antonio, es que yo creo que les damos muchas explicaciones, ¿no? O sea, ¿pero se le dice abiertamente que es madera la estructura? Mira, te voy a contar un caso. Nosotros a media promoción o ya terminando hacemos un evento con los compradores, bueno, para explicarles cómo va la obra, cómo va a ser el periodo de entrega, cómo van a tener que escriturar y demás. Y entonces en Fioresta en concreto, me dijeron los de atención al cliente que les acompañara para explicarles a los compradores que el edificio era de madera, las ventajas que tenía la madera y los problemas que podía tener. Es que a la gente no le importaba en absoluto. O sea, es que, yo recuerdo que había un matrimonio justo del sentado delante mía y le oía al marido preguntar a la mujer que si ella sabía que era el edificio de madera. Es que les da lo mismo. O sea, si tú te compras un coche con una marca buena, evidentemente, y te dicen que el chasis es de fibra de carbono o del material más no sé qué, pues joder, si BMW ha vendido un coche con fibra de carbono tendrá todas las garantías para que sea así, ¿no? Eso es un buen paso porque hemos quitado un prejuicio que aparentemente teníamos, pero nos faltaría el siguiente, que estuvieran encantados y que su decisión de compra fuera porque es madera. Entonces ahí... Bueno, pero ya hemos conseguido, o sea, primero fue, acordaos que las viviendas prefabricadas que se llamaban eran un desastre. O sea, tuvimos que cambiar ese discurso, incluso llamarlas industrializadas para que no sonara aquello y que el comprador lo detectara como un material de calidad. Evidentemente yo lo que hice en esa jornada que te digo es, viendo que lo que iba a hacer dando tantas explicaciones es generarles incertidumbres, lo que hice fue justo contarle las calidades tan buenas que tiene la madera, ¿no? Y evidentemente lo deseable es que ese sobrecoste que tengamos podamos trasladarlo a un sobreprecio de la vivienda, que es complicado, porque están comprando algo de mayor calidad, ¿no? Nosotros asociamos, es verdad que las viviendas que vendemos nosotros son de ticket medio alto y ahí tienen encaje. Y, por ejemplo, tienen muchísimo... Es que lo de la industrialización que decíais... Es que es el futuro, o sea, pero porque no hay mano de obra, lo decía Sandra antes perfectamente, o sea, es que no es que sea una moda ni nada de eso, es que no va a haber otra forma de construirlo. Y la madera para eso es perfecto. Nosotros, 3 de las promociones de las que hemos hecho en madera, las hemos hecho en las Islas Baleares. No tenemos la comparativa del tradicional, pero estoy seguro que han sido más baratas en madera que en tradicional, porque hemos llegado con sistemas 2D que llegan, los montas sin mano de obra. Imagínate lo que es hacer en las Islas Baleares una construcción tradicional en plazo y el precio que puede tener eso, ¿no? Y en cuanto a esto, a las ventajas. Sí, bueno, a ver, yo por añadir alguna cosa más, porque está bastante dicho todo aquí, pero yo añadiría que en el proceso de fabricación, de industrialización de la construcción, al final, yo añadiría las barreras que tenemos todo el sector, porque en realidad las barreras que tenemos es industrializar la construcción. Al final, a la madera se le añade eso, ¿no? Y luego también añadiría que realmente, a día de hoy, el 2023, se consumieron 23.000 metros cúbicos de CLT. Y todo eso lo puede asumir Silonor. Se están montando 3 fábricas más. Vuelvo a añadir, la parte pública va a tener que ayudar a la segunda transformación, a montar fábricas, a impulsar toda esta parte, que ese sí que es un problema para nosotros, porque al final el fabricante va por delante haciendo inversiones con una demanda que todavía no está y bueno, al final pues no es fácil mantener todo esto, ¿no? Y luego, vuelvo a decirlo, estandarizar sistemas. Lo comentaba José María, no todo se fabrica en CLT, puedes hasta 4 alturas hacer entramado ligero, puedes hibridar sistemas. De hecho, el CLT en el proceso productivo, tú cuando haces un despiece de un master panel, el ahorro de sacar los huecos de ventana sirven para hacer huecos de escalones industrializados, por ejemplo, ¿no? La optimización. Entonces, todo esto, si no se hace desde el principio, y esas son las grandes barreras que tenemos en el proyecto, en un proyecto básico casi avanzado ejecutivo, donde se mete todo el mundo a trabajar, pues eso es una gran barrera porque luego no se entiende el valor de la madera y la optimización y digamos, toda esta parte, ¿no? Y luego, problemas que tiene ya todo el sector, que es la industrialización, que es digitalizarlo. Si no desarrollamos componentes industrializados, no hay nada que digitalizar. Y no hay ninguna cadena de suministro que se pueda conectar. Es un gran problema. Los silos
en la construcción. Y el promotor está intentando continuamente que esos silos poco a poco se vayan conectando. Pero si no recibe ayuda de la Administración, y aguas abajo también recibimos ayuda en industrializar, en crear fábricas, en impulsar la sostenibilidad. Es decir, vamos a estar hablando y hablando y hablando y hablando, y así llevamos 4 años. Entonces, bueno, pues... Ahí, Jacobo, en este punto yo creo que nos podías contar la experiencia vuestra y mostrar. Sí. ¿Mostramos el vídeo, Alejandro, por favor? Sí, si queréis lanzar el vídeo. Que Jacobo también tiene momento vídeo. Sí, 1 minuto. Pues eso es un vídeo del centro de salud que hay en Pontevedra, porque el Servicio Gallego de Salud ha decidido que todos los centros de salud, ampliaciones, nuevas construcciones y reformas se van a hacer en madera. ¿Qué mejor sitio para decirle a la sociedad que se puede construir en madera sin problemas? ¿Cuánta gente pasa por los centros de salud diariamente? Luego ya explicaré que tenemos un código que ya veréis, que ya verán ustedes, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? No voy a entrar. Es decir, en el tema de los plazos a mí se me ocurren ya unas cuantas, ¿no? Primero, que no hace falta tanta gente. Al final esto fue construido en apenas una semana con apenas 3 obreros y un gruista. Es una estructura de CLT que luego llevaba una fachada, que ya veréis, una fachada termotratada, que podría ser una fachada acetilada, que podría ser una fachada carbonizada y que desde luego desde la Xunta de Galicia estamos en los edificios públicos, también en todas las bases contra incendios, desplegando todas las posibilidades para que todos lo puedan ver, ¿no? Otra cosa que se me ocurre es que si construyes antes es más fácil obtener créditos bancarios, porque antes podrás poner a funcionar la edificación, ya sea para alquileres o para un uso. En el caso de la Xunta de Galicia, pues antes nos podremos ir los funcionarios a esa nueva edificación y dejaremos de pagar alquileres, que estamos en algunas zonas, ¿no? Por lo tanto, es más sencillo, ¿no? Yo hay una cuestión con respecto al precio que sí que quería poner en consideración y que vuelvo a dar la tabarra y que para nosotros es fundamental. Sí se produce un sobrecoste, sí. El otro día salía una licitación de Visesa en Vizcaya, cualquier posibilidad era recibida, steel framing, hormigón 2D. Al final ganó el hormigón 2D, pero la opción de CLT era un 7% más cara. Me parece algo completamente asumible por una administración pública, eso es, por una administración pública. Porque yo creo que ahora todos estamos, vamos a decir, de buen rollo porque necesitamos estarlo, ¿no? Pero es que esto no va a ser para siempre. Es que en Dinamarca y es que en Finlandia no se van a permitir o se van a penalizar a aquellos que supongan más de 12 kilogramos de CO2 equivalente por cada metro cuadrado construido cada año. Es decir, el tema de las tasas, el tema de los umbrales máximos en construcción, en emisión, o el tema incluso de los impuestos, está a la vuelta de la esquina. Somos una sociedad que al final tenemos que obligar a esa descarbonización en uno de los principales, vamos a decir, sectores más intensivos. Por tanto, eso está al llegar. Ahora necesitamos pasar por una transición y estamos en ello. Y decía Geno, ¿y la gente va a estar contenta por meter madera? Primero hay que sacar, como bien dices, hay que explicar bien las cosas, ¿eh? Y en el tema de edificación en natura, nosotros tenemos el centro del CIS Madera, tenemos a 2 personas dedicadas exclusivamente, Manuel Touza y Azahara, a ir a todas las administraciones de la Xunta de Galicia, todas las promociones que estamos haciendo, a hacer un seguimiento para darles información clara al contratista y al arquitecto, que muchas veces lo necesita, sobre construir con madera. Y también tenemos la posibilidad de ser utilizados por terceros, pero hay una cosa,
Seguramente el sótano y la planta baja que vayan en hormigón, y a partir de ahí en alturas cuando se empieza a expresar el CLT. No arriesguemos, y en el caso de que se vaya a utilizar en fachada, expliquemos las cosas, con una decoloración que a mí me encanta, que es natural, o vayamos a una acetilada y con lo que supone en coste, no haya ningún problema. Pero metamos sí o sí la madera en las entrañas, en esas placas forjado, en esos muros de carga. Ahí yo creo que no hay justificación posible para explicarle a la gente que esos son los nuevos productos y que no se va a pudrir la madera. Porque esto ya pasó a otra época, ¿no? La madera está termotratada, la madera está acetilada, la madera está carbonizada, la madera está ignifugada, la madera tiene tratamientos anticalcoma, antifúngico, antitermitas. Ahora mismo las posibilidades son muchas y al final, como dice Juan Antonio, es que la madera arde. Hay un código técnico. Tiene que haber una serie de minutos donde, si en el caso de un fuego, y me da igual que sea madera, hormigón, acero o lo que queráis, es un código técnico, aplicable a todo. Sí. Totalmente. Pues vamos fenomenal de tiempo, ¿eh? De lujo. Ya te advertí, Juan Antonio, que llevas rápido. Entonces, para dar un marco general, incluso a lo mejor hasta una pregunta, que eso no lo había propuesto. Ya habéis comentado entre todos muchos y habéis apuntado muchas soluciones, pero esta transición de futuro, esta descarbonización de la construcción, ¿cómo la transitamos? ¿Cómo conseguimos acelerarla? Yo apuntaba, no soy tanto de que haya subvenciones, porque creo que la labor de la Administración no va por la subvención, sino va por facilitar todas las gestiones administrativas y legislativas para tener un sector moderno y que sea capaz de dar esa respuesta. Entonces, lo primero, una legislación adecuada que permita que toda esa madera estructural que se va a necesitar tengamos esa capacidad de recolección. Esa es la primera. Si tenemos planes que no se cumplen, si es un cuello de botella el marcado para hacer las cortas, etcétera, 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 pues entonces difícil será. Entonces yo creo que el primer punto es ese, una gestión forestal moderna. La segunda, mi visión, la transformación de... Hay muy pocos aserraderos en España que tengan una capacidad de producir una madera estructural y dar una certificación que no sea visual. Que yo, que soy un recién llegado aquí al sector, que no, si lo certifican visualmente, pues lo ve... Pues hombre, el hombre que lo va a certificar en algún momento a lo mejor tiene un día un poco tal, pues no, yo creo que hay que ir avanzando. Hay que avanzar en esa línea. Y sobre todo porque vamos a ser capaces en el discurso que nos damos como país de fijación de población, de industrialización de las zonas desfavorecidas, de que los jóvenes se queden en esos ámbitos. A los jóvenes, si no les damos un futuro, si no les damos diferente del que se les está planteando, pues difícilmente se van a quedar allí. A mí es espeluznante cuando uno ve que todos los años en Madrid, desde hace 4 años, entran 100.000 personas nuevas a vivir. Entonces, es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, la primera transformación es obvio que tiene que sufrir esa transformación y esa modernización para que sean capaces de aprovechar la madera y aportar valor en todos sus ámbitos. Y habrá pellets y habrá embalajes, pero es una pena que la madera de alta calidad a nivel estructural se esté sacrificando de esta manera. Y luego, por último, la fijación de las industrias de la segunda transformación cerca de los ámbitos donde está la materia prima. Es fundamental. Entonces, creo que así un sector como el nuestro, de alta capacidad de tracción por toda la inversión financiera que genera y, sobre todo, porque es un problema social que tenemos de primera magnitud, la falta de capacidad de acceso de nuestros jóvenes a la vivienda, seremos capaces de industrializar un sector y a la vez dar una respuesta a las medidas medioambientales que nos están llegando desde Europa y que se tienen que transponer y que se tienen que resolver aquí. Entonces, ¿va a desaparecer el hormigón? No, habrá sistemas híbridos, pero tendremos que trabajar en esa línea, pero con un sector moderno. Y todavía nos falta mucho camino. Pero tenemos identificado todos los pasos, hay que darlos. Pero en general en el sector de la construcción falta mucho personal. Sí, mucho. En general. Entonces, también la visión que demos del sector, de un sector moderno, más tecnológico, no de tradicional, Sandra, también es importante. Daba Sandra un dato. Nosotros con 14 operarios somos capaces de estar haciendo un montón de metros. O sea, ¿cuánta mano de obra no haría falta para hacer en manera tradicional una fachada de esas características? Silonor 30. Claro, es que esa es la vía, no hay otra vía. Sí, pero mostrar esos ejemplos de que no son... Que, por ejemplo, hay mujeres trabajando ya,
cosa que antes es una barrera que socialmente la tenemos, ¿no? Es decir, ir cambiando un poco esos paradigmas, tenemos que entre todos ir... Romper el techo de cristal que supone que las mujeres, que en una obra es muy complicado que estén trabajando en la cadena productiva, pero que en una industria 100% construcción sean capaces, es otro paso más que tenemos que dar en esa... Bueno, nosotros ya lo hemos dado, que tiene que ir el sector. Sí, pero que al ayudar a que comuniquemos todos en la misma línea. Absolutamente. Y Jacinto. Yo, por añadir algo más, trazabilidad de los materiales en la construcción, desde el punto de origen hasta el punto final, y que sea una obligación, que no sea una opción y un valor añadido. Pasaporte digitales de todos los productos, ya no solo para su posterior reciclaje, sino diseñar los componentes para montarlos y desmontarlos, DFMA, DFMAT, y conseguir diseñar productos para que sean circulares y que tengan varias reutilizaciones. La madera para esto es óptima. Luego, la cadena de valor conectada, como decía Juan Antonio, desde el promotor hasta el fabricante. Y no nos olvidemos, que no hemos hablado mucho hoy aquí en la mesa, los montadores. Una parte importantísima que no hay en la península ibérica. Es decir, lo hablo muchas veces con Dani. Puede parecer que en algunos momentos que estés fabricante, arquitecto, ingeniería, desarrollando un proyecto, existen como semimonopolios del montaje, porque hay 4. Y esto no puede ser, porque luego por ahí se encarecen los proyectos también. Entonces, formación dual. Formación dual, es decir, hay que formar a la gente en FP para que esté en la parte formativa y teórica, pero que esté ya integrado en el proceso productivo, que vosotros ya lo estáis haciendo además en Niumtec y Silonor lo está haciendo en Galicia. Pero volvemos a ejemplos muy concretos. Es decir, al final, vuelvo a dar la cifra, 23.000 metros cúbicos de CLT el año pasado, el 23, en la península ibérica. Silonor, a 2 turnos puede llegar a eso. Van a aparecer 3 fábricas más y van a aparecer en 1 año y medio. ¿Quién hace la inversión? El fabricante, la propiedad privada. Por el camino, estás dejando una inversión que cuesta recuperar, que no es nada fácil, que creas puestos de trabajo y que ahí necesitas una cohesión total del sector. Es decir, en la construcción industrializada de madera no solo tenemos los obstáculos de la construcción industrializada en la construcción, sino que además la madera. Entonces, tenemos que romper unos obstáculos en la construcción y luego superar otros obstáculos en la madera, ¿no? Lo que decía muy bien Jacobo, la parte de los miedos, ¿no? La madera termotratada y la madera acetilada, 2 procesos naturales. La madera acetilada se trata la fibra con nanotecnología. Nosotros estamos desarrollando una fachada ventilada con MDF, con 50 años de garantía para exterior. Es decir, esa madera es sumergible. La gente esto no lo sabe. No lo sabe y además cree que es incluso se lo están inventando a lo mejor, ¿no? Como la madera, bueno, ha sido tan el material bajo y además ha sido un material pues muy menospreciado y demás. Bueno, entonces, todo esto al final, la única forma es realmente empezar los proyectos integrados del minuto 1 y ya no solo en un proyecto de edificación, sino en un proyecto de desarrollo de un sistema industrializado. Porque que estén todos los agentes de la cadena. Es decir, con José María alguna vez hemos hablado de tabiquería industrializada en madera, en entramado ligero. Pero ya, ¿por qué solo en madera? ¿Y por qué no empezamos a incluir al fabricante de las instalaciones, por ejemplo? La electrificación y demás, que lo estamos haciendo con Simón nosotros. Es decir, y son sistemas industrializados de madera 2D para interior. Pues ya no solo es la madera integrada con más fabricantes, como decía muy bien Juan Antonio. Hay materiales que probablemente se descarbonizarán gracias a la madera. Por ejemplo, el hormigón en los forjados híbridos o las fachadas híbridas, como está haciendo Hormipresa con CLT. Hace nada vino de Austria, Cree Buildings, y acaba de hacer el primer hotel para B&B a las afueras de Madrid. Lo ha montado en 8 semanas y es un sistema híbrido hormigón, vigas laminadas, pilares laminados y es en 2D. En Portugal, Grupo Casais se ha asociado con este grupo austriaco. Haslasher compró el 40% de Goin. Cree Building se ha metido. ¿Por qué tienen que venir austriacos a encontrar el mercado cuando ahora tienen poca demanda en Alemania y hay un filón en España porque está todo por hacer en la construcción industrializada en madera y ha caído la demanda en Alemania y están entrando todos tirando los precios? No voy a decir nombres de fabricantes. Y nosotros tenemos que competir, los fabricantes nacionales, que nos estamos dejando la piel para poder sacar adelante, y los promotores también, y de repente llegan unos austriacos y nos traen madera austriaca. Pues el primer techo que rompimos con Silonor fue empezar a hacer CLT con especies locales y no con abeto traído de Austria. Entonces, bueno, hay mucho, ¿eh? Hay mucho en lo que trabajar y realmente alinear a la cadena de valor, pero de verdad ya, no solo en mesas de debate. Pero bueno. Y comunicar, que también has dado en esa Y comunicar, correcto. Esa yo creo que es una batalla que tenemos que darla.
Totalmente. O empezar por lo menos. Jacobo, cuéntanos tú. Pues yo 6 ideas casi flash. Primero, pedirle a Alejandro y felicitarle porque le he dado la paliza que no os podéis imaginar, que saque aquí una imagen con un código QR que os invito a escanear mientras estoy hablando, ¿no? Ese código QR es lo que se ve cuando entras en el centro de salud que acabamos de ver de Porriño, de tal forma que cada vez que entra un paciente puede escanear ese código QR. Ese código QR es una herramienta que facilitamos a todas las empresas de la cadena. Nosotros, como bien decía José Luis, grabamos en esa cadena blockchain de la red Alastria, por cierto, una red pública, grabamos todas las solicitudes de corta que recibimos, grabamos toda la información y a partir de ahí servimos a las empresas para que continúen esos tokens, esa cadena, y podamos tener información del origen exacto de cada metro cúbico de la madera. Saber la referencia catastral, poder visualizarla, saber que de ahí se fue a Finsa, de ahí se fue a Pigueiras, de Pigueiras se fue a Molduras y de Molduras acabó en el centro de salud de Porriño. Y todo eso es porque cada uno de ellos han grabado en la cadena y han demostrado, han garantizado. Esto es una legitimidad. Y para contar un relato hay que saber explicar y explicar que esa madera que tienen ahí ha salido de los montes que están a su alrededor, de los montes que están alrededor de la gente que está entrando en ese centro de salud, y a partir de ahí explicar cuál es la huella de carbono, explicar que cuando hablamos de kilómetro cero no se habla de kilómetro cero, son 77,2 kilómetros de radio y ha pasado la madera por 323 kilómetros. Hay que dar datos exactos, exactamente cuál es la huella de carbono en las fases, por cierto, A1, A2, A3 y A4. Y esto forma parte de esa transición digital. Esto es un desafío. Mira, esta fachada supuso 1.600 transacciones, porque la micropropiedad de Galicia es un desafío de carácter incluso digital. Y ahí es cuando nosotros estamos trabajando. Decía Juan Antonio, yo no soy amigo de las ayudas. Las ayudas las estamos dando, ya digo, en 3 líneas, a formadores para que gente como Daniel, como gente como Guillermo, que son realmente embajadores de la madera, puedan transmitirle a sus compañeros. Y recibir un feedback directamente de su compañero arquitecto o arquitecta, estoy utilizando madera y estos son los resultados. Eso es fantástico, que se pierda el miedo a los instaladores, pero yo hablaré a las industrias. Decían, es que se está haciendo hamburguesa. Y yo digo, joder, si con el solomillo estuviéramos haciendo hamburguesa y nos la estuviesen pagando a precio de solomillos, el bicultor, como hacen en Can Roca, yo encantado, pero es que al final el solomillo no lo están pagando a precio de hamburguesa. Entonces, aquí hay que traccionar la demanda. Y luego en la industrialización, yo, como así, lo dejo así, ¿en qué estamos dando ayudas? Pues para que las industrias piensen en 2 cuestiones, sistemas y servicios. Tienen que disponer, y cada vez más, de departamentos técnicos con arquitectos. Así lo tiene Goin, así lo tiene Finsa, así lo tiene Besteir, así lo tienen muchísimas. Porque le tienen que ayudar a los contratistas con un calculador propio. Porque calcular en madera es diferente. Un calculista en madera necesita su formación. Necesita una persona como tienen, y voy a sacar Egoin porque es un buen ejemplo y no me da absolutamente ningún pudor, que solamente estén a mirar cómo va a entrar esa madera prefabricada off-site en los camiones para ser completamente eficientes, para que cuando salga se coloque como un mecano exactamente las piezas como tienen que estar. Eso no es gastar dinero, eso es invertir por parte de la empresa. Y tienen que ofrecerles un pack. Tienen que ofrecerles viga laminada, CLT y fachada. Y también incluso, como se está trabajando, con un emulsionante para intentar tener un aislante térmico y no tenernos que ir a un esteico o una lana de roca, lo que sea. Se tiene que dar una solución a un contratista, una solución integral, ¿no? Y se tienen que dotar de departamentos técnicos. Y en ese sentido, pues para eso está la Administración, para dar ayudas, para que se doten de esos servicios técnicos, para que los aserraderos se doten de esos clasificadores de madera en rollo, con la ayuda, entre otras cosas, de CSFOR, que lo está haciendo fantástico. Y la tercera de las cuestiones es, si además conseguimos sacar una orden de ayudas, como en la agencia del año 22, donde le damos 50.000, 70.000 euros a aquellos promotores privados, ya sean viviendas unifamiliares o ya sean empresas que quieran construir con madera, y le damos un 10% más, si es madera certificada, FSC y trazada, y si es madera gallega, otro 10% más, pues entonces tenemos que nos han reventado la agencia llamadas que aquello no hay forma de dar pie. Y ahora vamos a sacar 5 millones, que ya se han anunciado en acuerdo de la Junta, y además con edificaciones en altura. Y no paran de llamarnos.
Al final es cierto que las ayudas, pero las ayudas tienen que ser utilizadas como un boost, como un impulso para que empiece a funcionar esa maquinaria poco a poco y luego sacarlas una vez que está creado ese tejido, porque en este momento no lo hay. Por tanto, para nosotros es fundamental, vuelvo a decir, traccionar promoción, conocimiento, formación, divulgación y, desde luego, industrialización para hacer frente a los desafíos que supone hacer frente a la demanda de lo que está por venir y poderle suministrar con todas las condiciones. Y ya, si me permites, de innovación. Y con Fortra estamos trazando barriles de vino, estamos trazando a los artistas, a un luthier, estamos trazando a cualquier cosa, porque en este momento la sociedad nos pide no solamente que digamos que es sostenible, sino que tengamos la legitimidad de demostrarle que es sostenible y que esa madera, EUDR, no deforestación, es FSC, prácticas medioambientales. Claro, es que no vale solamente con cortar y me lo llevo y tal. Hay que demostrar y hay que ser especialmente cuidadosos con explicar nuestra historia. Muy rápido, que Juan Antonio se tiene que ir. Hemos conseguido atrasarlo 15 minutos que acabamos de... Hombre, pero tampoco vamos a dejar a Edgar para los postres. El pobre que viene de Sephora y ya, el hombre ya... A ver, yo creo que el futuro de la construcción es sí o sí industrializada y sostenible. Y si juntas esos dos parámetros, lógicamente desembocas en la madera hoy en día, ¿no? Yo estoy seguro que el resto de materiales, acero, hormigón, están haciendo un esfuerzo y lo van a conseguir, pero les va a llevar unos cuantos años, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, Jacobo, no en lo de penalizar, sí en lo de ayudar, porque muchos, sin que nos penalicen, aquí tienes 3 empresas que lo hacemos, pero creo que la capacidad tractora que tiene la Administración con las ayudas es tremenda, ¿no? O sea, y además con fórmulas que no le tienen por qué costar al contribuyente, ¿no? Con ligeros aumentos de edificabilidad sería posible que las promotoras absorbiéramos el sobrecoste en el que estamos incurriendo. Y es verdad, totalmente de acuerdo con lo que dices tú, ¿no? Una vez que el sector cobre dimensión, porque, bueno, por lo que decís, la cantidad de madera que hay no es un problema. Yo creo que sí que lo va a ser la capacidad instalada de producción, porque no hay muchos transformadores en este país. Y cuando, o sea, si la Administración empieza a ayudar, eso va a generar un efecto llamada que vamos a pasar 2 años duros, porque montar una fábrica de estas requiere unas inversiones multimillonarias, ¿no? ¿Algún comentario más o cerramos la mesa? Porque todavía yo creo que ya nos hemos pasado mucho de tiempo, son unas horas ya y todavía queda CSFOR precisamente, que como buen ejemplo nos va a contar Edgar. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que yo primero empecé sin agradecer, o sea que muchas gracias al Ministerio. Gracias.